Shalom, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Agradecidos y contentos de poder llegar donde quiera que se encuentren en este maravilloso día en tu canal Dad Elión e Insof. Como lo hemos estado comentando en las distintas transmisiones, hemos estado compartiendo con ustedes temas maravillosos, temas de interés personal, de interés colectivo, donde hemos compartido con el licenciado Ángel Herrera desde Argentina, y estamos pues contentos de que usted pueda disfrutar de esta transmisión eh, en diferido. Y bueno, ya así los que van a ir conectándose en este momento. Pues muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla y disfrutar de este material que estamos compartiendo con ustedes para el crecimiento, para llevar luz y que usted pueda disfrutar de este contenido que estamos compartiendo con ustedes. Ya estamos esperando pues que se conecte. Saludos a nuestra hermana Ana Herrera, que está del otro lado. Gracias por estar ahí. Estamos esperando pues que se conecte el licenciado Ángel Herrera. Y tenemos un tema especial, como todos los temas que estamos compartiendo con ustedes. La entrega anterior estábamos compartiendo acerca de la elevación de la conciencia, todo lo que está relacionado con elevar nuestra conciencia. Pero hoy vamos a compartir el tema relacionado con cuáles herramientas podemos utilizar para que eso se lleve a cabo, para que nuestra conciencia pueda ser elevada. Hemos estado compartiendo temas del alma, niveles del alma, y bueno, ya está aquí el licenciado Ángel Herrera. Hola, Shalom, buen día. Shalom, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Ahora sí lo vemos. Bien. ¿Cómo está todo por allá? Bien, bien, vaya, bien. Pues ya contentos de poder llegar de nuevo a, a este día y poder compartir eso que tenemos para este día, este contenido extraordinario relacionado con las herramientas para elevar nuestra conciencia. Así es, así es. Bueno, antes que todo un saludo a todos los que se van conectando o como siempre dice usted, a los que van a ver en diferido esta transmisión luego. Les damos un abrazo, un saludo y bueno, sin mucho preámbulo, para ir entrando en tema, usted dirá, usted hará las preguntas. Bueno, me gustaría es como que diéramos un pequeño resumen de lo que conversamos el material anterior, porque de momento el que va a ver hoy, que lo compartamos, Claro, de momento puede tener, ok, las herramientas de una, pero resulta que las herramientas, yo tengo que saber, yo puedo tener muchas herramientas a la mano, pero tengo que saber para qué usarlas. ¿para qué Justamente son? para Sí, qué sirven, cuál es la idea de utilizarlas. Hace unos días estaba compartiendo justamente ese tema de las herramientas, que muchas veces nosotros puede ser que tengamos la herramienta correcta para su uso específico, pero el desconocimiento nos hace usarla para otra cosa y puede que dañemos la herramienta o puede que dañemos eso que vamos a necesitar pues reparar. Entonces, claro, muchas veces nos ocurre eso, pues, que de momento utilizamos el instrumento incorrecto para algo específico. O igual, de igual claro, manera como el área de la medicina lo pudiésemos comparar. Hay medicamentos que son específicos para algo, pero que también tienen una continuidad para que podamos claro, ver el claro, resultado. Entonces, muchas veces por desconocimiento justamente es que no vemos el resultado de eso que queremos porque puede que estemos utilizando el antídoto incorrecto. claro. Bueno, resumiendo un poco el live de la semana pasada, el cual también los que se conecten por primera vez lo pueden ver, están en tanto en nuestras páginas de YouTube
como en el mismo Instagram, estamos entrando al tema de la conciencia. Hacíamos la diferencia entre conciencia y conciencia y decíamos que la conciencia, con S, es percibir la capacidad del ser humano de percibir la realidad o de percibirse él en cuanto al entorno. Pero hablábamos también de que conciencia es el conocimiento moral, espiritual que tenemos de lo correcto o de lo incorrecto. Dimos varios ejemplos, dimos diferencia entre conciencia y conciencia. Conciencia es algo como cuando, por ejemplo, hacemos las cosas en automático y no nos damos cuenta de ello. En cambio que conciencia, a medida que nosotros adquirimos conocimiento, nosotros podemos ir creciendo como personas y pasar de un estado muy básico, de un estado muy bajo, a elevar nuestra forma de ser, nuestra conciencia y de actuar para nosotros y nosotros mismos, para que también con quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Hablamos del tema de que la conciencia es lo que hace que nosotros podamos tener un sentido de justicia más claro que cuando andamos en automático. Hablamos del tema de que hay veces que las personas, un ejemplo que pusimos fue las personas que se encuentran en la calle, uno saluda al otro, el otro no se hace consciente y piensa, aquel no me saludó porque está molesto conmigo, y no se trata de eso, es simplemente que anda justamente en automático, ¿no? Y explicamos, perdón, que la conciencia, el conocimiento consciente de lo correcto, de lo incorrecto, hace que se eleve nuestra conciencia también del ambiente, porque vamos a estar más pendientes de las cosas que hacemos, ¿no? Dijimos que la Torá es una de las herramientas, el estudio de la Torá y de la Kabbalah, de la mística judía, hace que este conocimiento consciente crezca y que nosotros podamos pasar de ser individuos básicos a personas con un sentido de elevación consciente, que es lo que necesita la sociedad. Dijimos que el fin último de la conciencia es unir. A medida que vamos obteniendo conocimiento, el conocimiento que nos hace percibir más amor al prójimo es el conocimiento que nos hace crecer. Pero si estamos buscando un conocimiento que lo que hace es separar, desunir o entrar en conflicto con nuestro entorno y con el prójimo, dijimos que ese conocimiento no viene para crecer conscientemente. Todo lo que venga para separar o para desunir no es un conocimiento que nos hace crecer conscientemente. Y bueno, dimos un breve resumen de los pasos, los cuales también los pueden ver en el video que está colgado en nuestras páginas de Instagram y de YouTube. Correcto. Y bueno, entonces ya hoy vamos con esas herramientas. Ya mencionó una de ellas, que es el estudio de la Torá. Y casi en todas las entregas mencionamos esto porque sabemos que tenemos una comunidad amplia, que las personas quizás puede que están en una corriente distinta a los principios de la Torá, pero esto no significa de que usted tenga que pertenecer, esto es algo que podemos aclarar, pertenecer a a una religión específica para poder estudiar Torah. Esto no es un asunto de religión, es importante resaltar eso, porque la elevación de conciencia va mucho más allá de la religión. El estudio de los principios escriturales están ahí disponibles para todos. Y siempre y cuando nosotros tengamos una intención correcta, pues esa luz va a seguir haciendo su trabajo en cada uno de nosotros. Pero nosotros desde esta ventana enfatizamos que es importante ir a las raíces hebreas de nuestra fe. Es importante sumergirnos en el conocimiento hacia los originales. Sabemos que de momento yo no tengo un pergamino original, porque de hecho eso tiene su lugar específico y su corriente específica, y eso es irnos a la historia, que quizás en alguna oportunidad puede que conversemos de eso, pero es importante entender que hay libros como, por ejemplo, sin ánimos de desestimar, versiones como Reina Valera, entre otras, es la más conocida, pero entre otras, que puede que por ser una traducción, por ser, sí, una traducción de los originales,
una interpretación de dos personas que también tienen su historia, también tienen su mucho que cortar, va a ser muy difícil desarrollar un conocimiento como el que estamos llevando ahora porque no son los originales, no son documentos que nos acercan a los originales, realmente es todo lo contrario. Pero el estudio de los secretos de la Torá, los secretos de las escrituras, va mucho más allá de una corriente religiosa. Pero cada quien en su nivel, cada quien en su frecuencia y en la medida en que la persona quiere, su alma está ahí disponible para alimentarse de esos principios, pues todo va a canalizarse para que eso se lleve a cabo. Claro, es importante eso que tú estás mencionando, Elaine, porque vamos a tomar esto que acabas de poner en mesa como la primera herramienta. Si bien vamos a nombrar varias herramientas, no hay un orden, pero si le hubiese que poner un orden, vamos a ponérsela de primero a esto, que es el estudio. ¿El estudio de qué? De la Torá, del Zohar, de la mística. Y es buena esa acotación que tú haces con respecto al tema con la versión Reina Valera y con las otras versiones actuales de la Biblia, porque fíjate, ahí hay que tomar en cuenta algo. La persona lo hizo, o las personas que tradujeron estas Biblias lo hicieron a mal. Vamos a poner que no, quizás no lo hicieron a mal, estoy seguro que no lo hicieron a mal, pero el asunto es que ya si nosotros queremos ir a un conocimiento más puro de lo que la escritura, la Torá, y vamos a hablar la escritura uniendo tanto la Torá o la Tanaj, que es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y lo que es el Brit Hadashah, que se conoce como el Nuevo Testamento, que no sé por qué los llaman testamento, porque el testamento lo deja alguien que se está muriendo y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ya por ahí empieza una mala traducción, si lo ves. O sea, ya por ahí arranca una mala traducción. Porque, primero que nada, Torah significa instrucción. O sea, son instrucciones. Y vamos a estar claros, Yeshua practicó la Torah, que es el que está en el Nuevo Testamento. Es el precursor, es el líder del Nuevo Testamento. Entonces, Yeshua nunca habló nada fuera de la Torah, todo lo habló conforme a la Torah. Eso también hay que dejarlo claro. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó no es sino lo que ocurre años después, que las personas, no olvidemos que el idioma hebreo y el arameo son los idiomas puros, los idiomas que se dieron desde el origen de la humanidad. Cada símbolo hebreo, cada escritura hebrea, desde una yud hasta una Vav, cualquiera, Aleph, Bet, Gimel, cualquier letra hebrea, tiene un significado en su construcción. ¿Qué es lo que ocurre? A ese código, porque eso realmente es un código, se le suma que tuvieron que poner vocales para poder leerlas y poder darles un significado y llevarlo a otras lenguas. Ya nada más ese paso hizo un cambio en todo. O sea, ya nada más ese paso de colocar... Totalmente. Entonces ya ese cambio hizo que el sentido cambiara y por eso vamos a ver cuando leemos comentarios de sabios, de rabinos que están analizando una parashá, vas a ver unos que dicen es que la Vav tenía un puntico abajo y significa tal cosa, y el otro decía, pero la Vav tenía la rayita arriba y eso significa, entonces le empiezas a dar todo un significado abundante y hermoso, y eso ya cambia sentido. Entonces, imagínate esto, el código inicial, le empiezas a agregar vocales para poderlo leer y poderlo entender, lo llevas al arameo, luego, en la época de Yeshua, o de Jesús, como se conoce más en el mundo cristiano, no solo estaba el hebreo, que era el idioma de los rabinos, pero estaba el arameo, que era el idioma de los cabalistas. Luego estaba el griego, que era el idioma de las cosas civiles, de las cosas en las que mercantiles. Y luego estaba el idioma romano, que eran de las cosas de civiles y legales. Entonces, un hombre de esa época, como Yeshua, como Pablo, como todos estos, Gamaliel, todos ellos, tenían que hablar por lo menos esos 4 idiomas. Entonces, no solo eso, luego con los años, ya ahí se van haciendo traducciones en esos 4 idiomas.
Y con los años entra el latín en juego. El latín cambia también otras versiones, otras cosas, y del latín se tiene que pasar al español. Entonces imagínate todo cómo se ha venido bifurcando. Por eso entonces cuando vas a ver una traducción, dices, wow, esto no es lo que significa ya cuando lees una Torá que está más purificada. Cambia totalmente el sentido. Entonces, si vamos a tomar como primera herramienta el estudio y el conocimiento de la Biblia, debemos hacerlo a profundidad y hacerlo entendiendo todas estas bifurcaciones, perdón, y todos estos cambios que se han hecho para poder entender lo que realmente se quiso decir en el origen. Y allí ya es un primer paso para que la conciencia comience a elevarse. Entonces a eso le sumamos, dentro de este mismo estudio de Torah, la Torah en sí misma, pero luego tenemos los Midrash, que son Torah oral, forman parte de la Torah oral, forman parte de lo que los padres le contaban a los hijos, como cada quien observó o como cada quien escuchó lo que se estaba enseñando en aquel momento. Por eso vas a ver Midrash, total, por eso entonces vas a ver que tú lees un pasaje en la Torah y cuando lees el Midrash, o sea, te quedas en la Torah, por ejemplo, el caso de Onán. Wow, ¿por qué Onán fue cortado de la tierra? No se explica. Dice, Onán fue cortado de la tierra. Cuando lees el Midrash, ya te explican por qué fue cortado de la tierra. Te dice, bueno, pero qué tal cosa. Pero entonces cuando lees el Talmud, cuando lees el Zohar, le empiezas a dar forma a eso que tiene la Torah. Entonces, no te puedes quedar con un solo canal de información. Tienes que quedarte con todo, porque todo forma parte del rompecabezas, para poder entender en su esencia lo que la Torah nos quiere decir. De esa manera, mira, tengo un amigo aquí, judío, que siempre dice algo que me gusta, porque los Midrash siempre se han planteado como historias, y son historias también sobrenaturales, pero él dice algo muy interesante, y me gusta, porque él dice, yo no sé si los Midrash pasaron o no, yo no sé si lo que dice el Zohar pasó o no, o fue cierto, pero la enseñanza que está detrás es lo que a mí me importa para mi vida. Y es así. Cuando tú lees la historia o el cuento de, ¿qué te puedo decir yo? Caperucita Roja y el Lobo Feroz, tú dices, yo no sé si eso pasó o no, pero lo que me deja ese cuento es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de Caperucita Roja y el Lobo Feroz? Bueno, de que tú no debes irte con extraños al bosque sola porque te puede pasar un peligro. Te estoy nombrando un ejemplo para que las personas lo puedan entender. Así mismo pasa. Entonces imagínate con los Midrash que así mismo pasan. Luego vemos una historia que te complementa y ese sencillo hecho de complementar porque estás profundizando en los estudios ya te eleva la conciencia. Es el primer paso, el estudio. Yo, si le pusiera rango, le pusiera el primero el estudio. Es más, es tan importante el estudio que sabios cabalistas dicen, cuando haces tus rezos en la mañana, tarde y noche, y vamos a hablar como los rezos también como herramienta para elevar la conciencia, ellos dicen, después que reces estudia, porque dice el maestro que el estudio corrige si has hecho los rezos mal. Entonces dice, lo primero que haces es hacer los rezos, pero después estudia, por lo menos una media hora, si puedes una hora. Porque el hecho de estudiar la Torá, con todos sus elementos que están alrededor, con todo su cerco, corrige ya los rezos que hayas hecho mal. O sea, imagínate tú la importancia del estudio. Interesantísimo. Y una de las premisas importantes relacionadas con el estudio es que el conocimiento que no añades, eso que no consumes, es como que lo que ya tenías lo vas perdiendo. O sea, para hacerlo más entendible, si no añades conocimiento de la Torah, eso que ya sabías se va a ir diluyendo. ¿Por qué? Porque lo que lo va a mantener activo dentro de ti es el seguir estudiando. Pero aquí es el punto importante es la intencionalidad de cada quien al estudiar. Por eso es que cada quien es un universo andante,
porque de repente al principio cuando las personas están como que despertando ese universo de wow, las escrituras y los niveles de interpretación y de momento cuando sales de una frecuencia, de un lugar donde era siempre como que todo muy mecánico, todo muy literal, o de momento la interpretación del que te lo está enseñando, porque muchas veces ocurría así. Y como lo mencionamos la entrega anterior, que es importante cuestionarnos. Claro, es importante saber cuál es la idea de yo cuestionarme. Si cuestionarme para contender con el que está enseñando, porque Claro, tiene una característica particular que sabemos que hay un sinnúmero de temperamentos y comportamientos. Pero de momento sí, la intención es, wow, mi conciencia, yo esto no lo sabía y lo quiero aprender. Entonces, en la medida en que se va estudiando, vamos descubriendo también cuál es la intencionalidad. Porque muchas veces ocurre que si tu deseo es demostrar que sabes, contender con el otro, o ya ahí es una luz compleja. Es una luz compleja y no está elevándote. Estás manifestando que ese nivel de conciencia necesita ajuste. Puede que desde su realidad no esté mal, ¿verdad? Porque es una manera de conducirse, pero es importante el sentido puro del estudiar, que es justamente conocernos a través de las escrituras, pero también desarrollar ese temor ante el eterno. Ya después hablaríamos de esa parte de temor, porque también desde hay frecuencias del temor con terror, es como que ya va, me está viendo, me voy para un lugar específico. No, es que amas al Creador, desarrollas ese amor al Creador, contemplas toda su creación y se puede asociar con esa expresión del salmista que se maravillaba de todo lo creado y de cómo el Eterno nos ama con ese claro. amor tan especial. Fíjate que dijiste algo que me recordó al rabino Josías de bendita memoria, nuestro rap, que él siempre decía, un misbot, cumplir un misbot te lleva a otro misbot, pero dejar de cumplir un misbot te aleja de los misbot. Y esto es así, con el estudio es igual. A medida que estudias más, te compenetras más y quieres más. Sí, Ve, el estudio de la Torah y de la mística no es como esto, yo tengo sed y tomo esto y me sacié. No, ahí ocurre al contrario. Yo tomo y quiero más y tengo más sed. Por eso hay una parte ahorita que tú nombras a David, el salmista decía, me sumerjo y es como el ciervo que brama ante las aguas y me sumerjo y quiero más y quiere sumergirse. Aquí pasa igual. Y eso pasa cuando tú tienes la cabana correcta. La cabana es la intención para los que no conocen el término. La intención. Si yo voy a estudiar Torah como elemento para elevar mi conciencia, o como herramienta, mejor dicho, para elevar mi conciencia, buscando contender, buscando pelear, buscando desunir o buscando yo creerme más que otros, está mal se la pierde cosa. Yo busco, claro, yo busco el estudio de la Torá con todos sus alicientes alrededor, porque yo quiero crecer, porque yo quiero compenetrarme con el Creador, porque yo quiero conocer más del Creador. Y como tú has dicho, al Creador se busca por amor, no se le busca por temor. sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso, el conocimiento, el estudio de la Torá, del Zohar, de la mística en general, es que incluso cuando estudiamos los cuentos hasídicos, ya estamos alimentando nuestra alma, o ya estamos alimentando, cuando vemos la enseñanza de un maestro, de un rabino, de un cabalista, maestros actuales, ya nuestra conciencia, perdón, se está elevando. Ahora, aquí entra algo interesante. Nosotros alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestra alma, pero ya también queda poner en acción todo eso que estamos aprendiendo. Yo hace poco hablaba con alguien y le decía, alguien que me escribía, siempre me escribe mucho preguntándome, y él decía que cómo él hace para ir a los mundos superiores, que él quiere volar a los mundos superiores. Es muy joven, ¿no? Yo le decía, primero enfócate en Malhut, y en comenzar a trabajar en Malhut, acá en el reino, en la tierra.
Sí, pero así como Elías fue arrebatado, yo también quiero, pero enfócate primero en Malhut. O sea, si no aprendemos a lidiar en Malhut, o sea, si no aprendemos a andar aquí, a ser felices, no, o sea, eso es una vía de escape. Es más, suena un poco radical esto que voy a decir, pero el profesor Javier Wolkoff siempre dice, eso lo logra cualquiera con marihuana. Y así de duro es este profesor. Pero es cierto, es un escape. Sí, Entonces, el problema no es escaparte, el problema es estar aquí y aprender a estoy aplicar aquí las ahora. herramientas que la... Claro, fíjate en una premisa que dice, y esto tiene que ver con la elevación de conciencia. Es muy fácil decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si no Ujú. nos congregamos no vamos a saber, porque con este tema del COVID y la pandemia ahora todo es virtual. Yo Sí. amo al prójimo como a mí mismo a través de la pantalla y se me hace más Y es fácil. chévere, es chévere. Y es una nota, pero convivir y estar allí, congregar, compartir, el roce, es lo que va a hacer va a hacer ver si de verdad yo amo al prójimo como a mí Pero mismo. Y ocurre tan ahí, sencillo que nos congregamos a diario con nuestras familias. Yo no, o sea, sí es posible. Hay un sinnúmero de personas que viven solos en la vida, pero yo pienso que así sea con alguien nos congregamos, con nuestros hijos, esposos, el vecino, cuando vas a la bodega, o sea, siempre, de verdad, siempre hay un no contacto. digo que eso no ocurra, porque puede que haya una persona que desde su casa todo le llegue, que tenga un control y abra la puerta y tenga, o sea, no es imposible, pero que Créeme que pasa. sí, sí pasa, o sea, no es descartable, pero lo amplio, un poquito amplio, es que la persona de alguna u otra forma va al mercado, a la bodega, siempre hay alguien con quien relacionarse, siempre. Entonces, si se nos hace difícil relacionarnos con ese alguien, así sea una persona, así sea un animal, un ave, una planta, si se nos hace difícil con eso, imagínense. O sea, es un poco más complejo porque si nos hace difícil aceptar a esa imagen que refleja nuestro espejo, también se va a hacer un poco más difícil lidiar con otros pensamientos. Entonces, ya podemos darnos cuenta que es importante conocer estos niveles de conciencia de cómo yo crecer, pero no solo crecer porque yo quiero crecer y soy un árbol en el desierto, no, yo necesito que otro crezca conmigo, yo necesito que esa luz que está beneficiando mi vida pueda ayudar a otros, porque detenernos no a juzgar, detenernos a contemplar y observar, nos damos cuenta de que hay niveles que necesitan elevarse. No estamos, no, esta ventana no es para jugar características porque las No, no. características están a simple vista. La idea es como entendemos que necesitamos iluminar, necesitamos recibir ese destello de luz para poder ayudar a otros porque en una cola en el semáforo nos damos cuenta, en una cola de gasolina y en otras realidades que cada quien pueda vivir. Se necesitan herramientas y estas herramientas están disponibles para todos. Tú sabes que hay un principio de la mística judía que dice que aquel que no lleva luz es quitado de acá de Malhut, de la tierra. Es decir, que aún hasta el criminal más grande, mientras esté vivo, alguna luz tiene. Está iluminando su parte. Dios lo tiene por algún propósito. Entonces, imagínate tú lo interesante del estudio, que es lo que te permite comprender esto. O sea, comprender que todos estamos en un ecosistema en el que todos estamos generando mayor o menor grado de luz, iluminando de a poco, pero el asunto es que nosotros, a medida que estudiamos la mística y entendemos a través de la Torá que eso es así, entonces donde vemos y adquirimos la conciencia de uno. ¿Para qué queremos herramientas para elevar la conciencia? Para adquirir la conciencia de uno. Agregando algo al tema, ya después saliendo del estudio entran otras herramientas que te permiten, unido al estudio, ojo acá, nunca fuera del estudio. O sea, estas herramientas que vamos a comenzar a mencionar, las podemos adquirir, cualquiera las puede adquirir, pero fuera del estudio no te van a permitir una comprensión o un aprovechamiento de la elevación de conciencia como tienes que estar. Por ejemplo, una de ellas es los rezos. Y aquí hay algo que entender. ¿Por qué dicen los rezos? Porque hay gente que dice, yo no puedo hacer rezos automáticos, yo no puedo hacer.
Pero tenemos que entender, ya cuando tú has estudiado la Torá y has estudiado la mística, has estudiado que hay gente que se da con los rezos. Y él logra una compenetración con el Eterno a través de hacer los rezos, que son el rezo de Shahrahit, el rezo de la mañana, el rezo de Minjá, el rezo de la tarde y el rezo de Arvit, el de la noche. 3 rezos en el día. ¿De dónde vienen los rezos? Rápidamente, uno lo constituyó Abraham, el patriarca. El segundo lo constituyó Isaac, el otro patriarca, el hijo de Abraham, y luego Jacob, que fue el que constituyó, exacto, que luego se convierte, Dios lo convierte en Israel, le hace una nueva persona, Israel, un nuevo estado de conciencia. Ese es otro tema para otro live. ¿Cómo se vuelve Israel un estado de conciencia? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que te verán haciendo los rezos. Yo he conocido personas que, escucha este ejemplo que te voy a dar, tienen conocimiento de Torah, han ido estudiando Torah, pero ven a alguien hacer los rezos y le dice, ese es un loco que no sirve para nada, porque es lo que hace es repetir como un loro lo que dice ahí el Sidur. Ya tú, que tienes conocimiento, juzgando al otro, Ahí, ya tu conocimiento lo estás adquiriendo para otra cosa. Necesitas ajuste. Porque necesita ajuste. Porque esa otra persona que hace un rezo es la forma con la que él se siente cómodo para conectarse con el Eterno. Entonces el rezo es una herramienta de elevación de conciencia para conectarte con el Eterno. Luego tenemos la adoración. La adoración. Hay personas que se conectan con el Eterno, por eso que te digo, todas estas herramientas que están asociadas giran alrededor del conocimiento de Torah y del estudio de Torah. Entonces, ay, que yo solo adoro pero no leo la Torah. No. Oye, o yo oro o yo rezo, porque pasa es que son términos que hay frecuencias donde omitían en la palabra rezo porque desde su frecuencia consideraban que los rezos son de los católicos. Entonces lo importante es que por eso fue que arranqué con entender que esto no es un asunto de religión, sino que claro, estamos en puede que cada quien tenga un conocimiento de que no, el católico reza, el evangélico ora. Resulta que son rezos, desde los originales son rezos que se establecieron con un porqué. Y me gusta muchísimo porque gira en torno al estudio de la Torah. Y continuamos. Todo gira en torno. Ahora, todo gira en torno, pero un break antes de seguir con la oración. Te voy a dejar un acertijo para que como dice mi hijo, te voy a dejar un disparador para que lo veas ahí. Todas las culturas del mundo, todas las religiones del mundo rezan, menos los evangélicos. ¿Por qué será? Ahí te lo voy a dejar. Todas. Católicos rezan, judíos rezan, hinduistas rezan, budistas rezan, musulmanes rezan, todos rezan, todos. Solo los evangélicos lo único que dicen que no se debe rezar. Ahí te dejo eso ahí. ¿Por qué será? O sea, tarea. Bueno, entonces para continuar, la otra herramienta es la adoración. Hay personas que se conectan con el Eterno a través de la música y la adoración. Algo que me gusta y que he vivido experiencias desde que salí de Venezuela, hermana, es que yo pude estar en Perú y casi conocí muchas diferentes congregaciones de Perú, y aquí en Argentina he conocido, y hay para todos los gustos. Y te voy a decir, hoy yo he descubierto que no hay un ritmo que el Eterno pueda decir este es el mío. Este es el ritmo, no, porque lo curioso es que cada quien desde su congregación dice, esto es lo que le gusta al Eterno. Pero el asunto es que todas no las recibirán el Eterno. Yo creo que sí, todas las recibe el Eterno. Hay unos que no ponen ni instrumento, que no permiten ni aplaudir en sus congregaciones, simplemente cantar himnos. Hay otros que cantan las canciones hebreas, hay otros que cantan música moderna, hay otros que cantan pop rock, hay otros que... Mira, yo fui a una iglesia en Perú una vez donde cantaban música, hicieron de la música hindú, o sea, de los indios del Perú, inca, la convirtieron en música para el Señor. Entonces, el que estaba de afuera de otra congregación decía, eso no lo recibe el Señor porque esa música es idólatra. ¿Cómo lo sabemos? Sí. Entonces, la adoración desde la esencia de la persona. Fíjate que Pablo cuenta el Nuevo Testamento que estuvo en la cárcel con Silas, golpeado con látigos, y empezó a cantar a garganta pura, como decimos allá en Venezuela, y el Señor le tumbó esa simbología que le derrumbó las cadenas que lo estaban apresando. Y ahí no había instrumento, y ahí estaba cantando con un dolor.
O no sabemos si estaba cantando, sino recitando solamente salmos. No lo sabemos. No lo Pero sabemos. la adoración, no lo sabe, pero la adoración es una forma que cada individuo al que la practique, va a lograr la conexión con el Eterno. ¿Pero para qué? Para elevar la conciencia, porque en ese momento de adoración hay personas que incluso se pierden y se van, se salen del Sí. cuerpo, se conectan, reciben revelaciones y en esas revelaciones vienen con una nueva forma de pensar, con una nueva conciencia. Entonces tenemos los rezos por un lado, porque también curiosamente hay gente que rezando, a mí me ha pasado. Yo haciendo rezo, cuando llego al rezo de la amidad, hay un momento que yo me desconecto. Esas 18 bendiciones que uno hace ahí desconectan. Pero habrá el que lo intente y no lo vive, porque a lo mejor para él es la herramienta del Ibodedú, que es otra herramienta. El Ibodedú es lo que conocemos como la oración en tus propias palabras. Se dice que David practicaba Ibodedú. David era una mezcla entre Ibodedú y la adoración, porque dice que mientras estaba cuidando las ovejas, él estaba componiendo canciones y salmos al Señor, pero él era un hombre de Ibodedú. El Ibodedú lo plasma el Nachman de Bresle en los años, en el siglo XV, como una herramienta de introspección, pero no el Ibodedú donde nosotros hablamos solamente y decimos, Señor, yo quiero esto, y parecemos un lorito, yo declaro, decreto, pronuncio, quito, pongo, saco, meto, quito del reino, quito este ángel, lo cambio de posición. No, el Ibodedú es sentarse al aire libre y escuchar al Señor, háblame al corazón. Dime en qué debo cambiar, por qué me está pasando esto, cómo debo ser mejor persona. Esa es la oración por excelencia que es a lo que se refiere el Ibodedú. Y luego están las técnicas de meditación. Fíjate que tenemos, en el centro está el estudio de la Torá, con todos sus alicientes, con todos sus agregados, Zohar, Midrash, Talmud, Halajá y todo. Perdón. Luego tenemos los rezos, tenemos la adoración y tenemos el Ibodedú. Y le agregamos un cuarto que es la meditación. Entonces, si ponemos en el centro de la Torá, tenemos los 4 puntos cardinales: rezo, adoración, Ibodedú y meditación. Dentro de la meditación hay prácticas. Una de ellas es la Navejoa, la recitación del poema o el rezo, como le quieras poner nombre, o la canción, porque es las 3 cosas, es un poema, un rezo y una canción, que es el Anabejoa. El Anabejoa, dicen los místicos que tiene 42, le llaman la oración de los 42 nombres de Dios, es decir, tiene 42 nombres de Dios que conociéndolo, creo que lo mencionamos en uno de los lives anteriores, que cuando Moisés fue a abrir el Mar Rojo, él pronunció fue los nombres de Dios, el secreto de la mística, y esto sería para otra conexión. Pero el Anabecoa se dice que es uno de los rezos más importantes que debe practicar todo aquel que busca de la mística y de conocer a Dios. Dicen los místicos que se debe hacer por lo menos 3 veces al día, el Anabecoa. Y dicen maestros actuales que no es lo mismo salir de tu casa con un Anabecoa a salir sin un Anabecoa. O sea, no es lo mismo. Entonces, pero el Anabecoa, ¿por qué lo pongo dentro de la meditación? Aunque está también dentro de los rezos matutinos en la tarde y en la noche, es también de la meditación, porque cada letra, que era lo que hablábamos al inicio, tiene un significado. Tiene un significado que cuando nosotros vemos en el hebreo cómo está escrito, así no entendamos, los místicos aseguran que nuestra alma sí lo entiende y que ahí comienza a ser un cambio. Además, cada frase, la Anabecoa está formada por 7 frases, una para cada día de la semana, que te sirve para algo en específico. Entonces, bueno, también tendríamos que ver esto en una clase aparte, sí, pero cada frase te sirve para algo. Y cada frase se repite una en la semana. Y puedes meditar en ella, en esas letras. Y luego está la meditación de los 72 nombres de Dios. ¿Qué son los 72 nombres de Dios? Muchos lo llaman 72 ángeles, muchos lo llaman 72 formas de Dios. Hay quien cree pero que Dios tiene 72 maneras. No, son formas de manifestarse de Dios y de que nuestra conciencia se eleve cuando nosotros nos conectamos a cada uno de esos nombres de Dios.
son estados de conciencia. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un problema para comunicarte, para lograr la conexión con el Eterno, hay un nombre que es de Dios para eso. Tienes un problema con el egoísmo, con la envidia, con el mal de ojo, pero no el mal de ojo que te están echando a ti, porque eso es algo que tenemos que entender. Importante eso. El mal de ojo que tú puedas generar en la otra persona, porque cuando meditamos en un nombre de Dios es primero para corregirnos nosotros. Exacto. Porque hace poco hubo otra persona me consultaba y dice, hermano, yo creo que me pusieron una brujería, un mal de ojo, y le decía, ¿a quién tú le echaste brujería? Le dije yo. Y se ofendió. Y se ofendió. Y yo le dije, no, hermano, pero es que es así, nosotros no nos va a llegar nada que nosotros no hemos generado. Claro, no hemos generado. Por eso que los sabios dicen, ¿te quieres cuidar del mal de ojo? Entendiendo no el mal de ojo como un tema de brujería y hechicería, sino el desearle mal a alguien. ¿Tú quieres cuidarte de eso? No lo hagas tú. Correcto. Esa es la mejor manera, es la mejor manera. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso, los 72 nombres de Dios van corrigiendo cosas en nosotros y al corregirse en nosotros, afuera, la cosa se comienza a ordenar. Entonces, dentro de la meditación, Anabecoa hay 72 nombres de Dios. Hay formas de hacerlo. Albert Goslan, el maestro Goslan, tiene una manera de hacerlo. El maestro Eduardo Madirolas tiene otra manera de meditar en estos nombres. La gente, el Rab Philip Baird del Centro Internacional de Cábala tiene otra manera de hacerlo. El profesor Javier Walkoff en Cábala Aplicada tiene otra manera de hacerlo. O sea, cada maestro ha desarrollado una, todas son válidas. Pienso que el ser humano debe escoger con la que se sienta más cómodo y donde sienta más conexión con el Eterno. Y yo agregaría una herramienta más dentro de las meditaciones, y esta a lo mejor te vas a reír, pero se lo escuché a Maestro Saban y ya yo lo venía estudiando de Yehuda Baird, y es el sexo. El sexo dicen que es una de las herramientas más poderosas de meditación, de conexión y de manifestación acá en la tierra de lo que nosotros deseamos. Correcto. Lo que pasa es que para hablar de esto también necesitaríamos un tema. Sí, es un temazo y es importante porque no poder desarrollarlo ya después más adelante, porque justamente todo es conciencia, justamente, y eso es importantísimo porque eso se ha realizado, el sexo, la intimidad, se ha realizado sin conciencia, justamente por el deseo de recibir placer, el deseo para sí mismo, bien sea el caballero o bien sea la dama, y eso está de anteojito, eso lo sabemos, eso no es un tema que sea guau, no hablemos de eso la realidad nos lo ha dicho, pero cuando tomamos herramientas para que ese momento sea, no es solo especial por el romanticismo, porque a veces nosotros hacemos todo hacia esa parte romántica, no, conciencia de saber que tú que dejas de pensar en ti sino en el otro, en la otra persona. Es importante tomar herramientas para ese momento y sí tiene un nivel importantísimo. Lo que pasa es que para eso también hay que estudiarlo, ¿ves? Porque de momento la persona puede aún estar casada y considerar desde una frecuencia, no, yo lo estoy haciendo muy bien porque yo estoy con mi esposa, yo estoy muy bien porque estoy con mi esposo, o de repente yo no estoy en fornicación, que es los planos muy cotidiano, exacto, otro tema, pero también hay personas que pueden estar muy casadas pero tener una intimidad muy incorrecta, o de momento una conciencia distinta, su deseo para recibir y no está pensando quizás en el otro, está pensando bueno, ya eso pudiésemos sacar temas o cosas, pero ese tema es muy importante, es el tema de la sexualidad y el tema de tener intimidad con una conciencia elevada, pues es el top. De hecho, si tú me lo preguntas a mí, que no me lo estás preguntando, pero te lo voy a decir, yo después del estudio de la Torá pongo en segundo lugar el sexo como herramienta de meditación y conexión y manifestación con el Eterno. Y dicen los sabios que cuando lo practicas en Shabbat, la noche del Shabbat, más poderosa se vuelve. Entonces, esas son herramientas en general. Y hay una herramienta
que no sería herramienta, sino más de conocimiento para elevar la conciencia, que es lo que pudiéramos estar hablando en la siguiente conexión, y es el reconocimiento del Satán. Porque en lo que tú identificas quién es el Satán y cómo el Satán es tu amigo, no como nos los han pintado, es tu aliado, y comienzas a trabajar de la mano con el Satán, y a lo mejor aquí nos van a satanizar justamente, pero cuando conoces quién es el Satán, lo identificas y sabes cómo llega a tu vida y lo que hace, la conciencia empieza a elevarse más todavía. Sí. O sea, y ahí, o sea, si tú mantienes un ritmo del Satán y sabes cómo es, qué es lo que produce en ti, cómo te hace la jugada, comienzas a elevar la conciencia desbordadamente, diría yo. Sí. Y es interesante porque al final, cuando vemos todas estas herramientas, nos llevan a un punto. Todas dependen de nosotros. Sí. La gente, mira, volviendo un poquito atrás al tema del sexo, hace poco leí un escrito de Michael Lattman, el doctor Michael Lattman, cabalista también reconocido de la página, creo que se llama Ben Baruch. Él decía, cuando un hijo tiene mucha inclinación al mal, es culpa de sus padres o responsabilidad de sus padres. No habla de culpa, decía es responsabilidad de sus padres porque fue concebido con una conciencia incorrecta en el momento que tuvieron el acto sexual. Entonces, fíjate lo importante de meditar correctamente en el acto sexual, porque genera y trae justos o mujeres virtuosas al mundo. Y dicen los sabios que aquel que utiliza la sexualidad bien y la utiliza en la cabana correcta, en la frecuencia correcta, y ponte que la mujer ya no puede dar hijos porque está ligada o lo que sea, no trae hijos materiales, pero comienza a traer hijos espirituales que sean justos. Entonces, imagínate la importancia, por eso pongo después del estudio la sexualidad y luego las otras herramientas. Entonces es interesante porque tenemos herramientas, pero ¿qué pasa? Lo que tú acabas de decir al inicio del live, gente que no conoce, gente que no sabe, que por desconocimiento no conoce todo esto y obviamente si no lo conoces no lo aplicas, y si no lo aplicas no creces en conciencia. Pero la idea de esto es tratar de llevarlo como una semillita de luz a todas partes. Así es. Bueno, ya estamos casi para concluir. Me gustó entonces que ya para la próxima conexión vamos a tratar acerca del Satán. Me gusta ese tema. Entonces podemos como que ciertamente tenemos ya esas herramientas que ya más adelante podemos ir desarrollando, los estudios de Parashá, de acuerdo a lo que vayamos visualizando. Pero la otra entrega será entonces el tema del Satán, y con él podemos desarrollar un sinnúmero, nada más con el Satán, ya tenemos por un año. Sí, porque lo que recordemos que en este mes estamos hablando de cómo elevar la conciencia. Conocimos lo que era conciencia, hoy hablamos de las herramientas en forma general, y una de las formas de elevar la conciencia es el conocimiento del Satán. Vamos a ponerle como escuché una vez un pastor que predicaba, conociendo al enemigo, pero que a la vez no sería enemigo, sino tu amigo. Es nuestro, yo lo llamo entrenador. A mi caso es un entrenador, para mí es un entrenador. Y bueno, así es complejo. El entrenador lo que saca, es el que saca lo mejor de ti. Sí. Entonces, conocer al entrenador o conocer a ese aliado te va a elevar la conciencia. Entonces, ya con este cierre, que febrero es un mes corto, nos quedarían creo que 1 o 2 live más, no recuerdo por el mes de febrero, pero ya igual, más adelante, con solo hablar del tema de cada herramienta por individual, nos da para sacar temas. Y si metemos las parashas, si comencemos a meter todo eso, tenemos herramientas para elevar la conciencia. Entonces, pero me gustó algo que tú mencionaste un ratico, que lo mencionamos al inicio, es todo parte de nosotros. Parte de cada individuo. Usted que va a ver este mensaje, usted ya tiene herramientas, porque de hecho nosotros, para poder materializar, a nosotros nos codificaron, lo que pasa es que eso no lo recordamos, y eso ya también podemos comentarlo luego, pero nosotros tenemos todas las herramientas. Nosotros antes de materializar, a nosotros nos codificaron con todo lo que íbamos a hacer, y nosotros escogimos muchas cosas, pero el detalle es que las tenemos ahí y no sabemos cómo usarlas.
Y por no saberla, y por no, de momento desconocer que la tenemos, ese es otro punto, desconocer que tenemos las herramientas, no la usamos tampoco. Y está la otra Claro, parte, que de momento está la herramienta, pero algo pasa que va unido justamente a ese Satán, que no ocurre, que no la desarrollamos. Entonces, usted que tiene la herramienta, úsela. Y usted que no sabe que tiene la herramienta, pues aquí vamos a ir juntos aprendiendo a usar la herramienta de acuerdo a la realidad suya. Porque de momento, claro. a mi realidad es otra, mi práctica es otra. De momento, yo amo los rezos, Shaharini, Harvey, para mí yo me deleito en los rezos. Lana Bejoa es importantísimo, pero no lo practico tanto como los rezos. Entonces, yo no puedo decir, pero ¿cuál practica usted? Yo voy a agarrar ese. No, porque es que Es importante eso. la herramienta El suya es alma, suya. es importante eso que estás diciendo antes de cerrar el live, porque primero no hay que juzgar la herramienta del otro, eso es lo primero. Y segundo, Correcto. tu alma te va a indicar cuál es la herramienta o cuáles son las herramientas, porque no necesariamente puede ser una, a lo mejor pueden ser varias o pueden ser todas. O sea, entonces, pero tu alma te va a hacer sentir la herramienta que más se va a conectar contigo para que tú te conectes con el Eterno y eleves tu conciencia. Lo que sí es cierto es que todas van de la mano del estudio de la Torah. No hacemos No lo nada con podemos practicar la desligar. herramienta si no estudiamos la Torah. No. Es Y fíjate que por importante. ahí en estos días había una entrevista de un maestro también que decía, yo no sé meditar. No decía no sé meditar, yo no puedo meditar, yo no puedo quedarme quieto, no me siento cómodo. Lo mío es el estudio. Pero en el estudio me han pasado cosas tremendas. Yo he estado redactando, leyendo y de repente siento que redacto 100 líneas y no fui yo. O sea, se conectó leyendo y estudiando. De Me hecho, tal es encanta. el caso del doctor Mario cuando escribió el libro Psicología de la Mística de la Kabbalah Judía. Le dice que de la página tal a otra página, él No eso fue. no recuerda cómo lo escribió. Ay, me Pues se encanta. conectó, como estudiando y redactando. Entonces, un religioso dogmático de afuera lo dice, lo que hace es leer y nunca ora. Mentira. O sea, entonces las herramientas están, pero lo que no debe faltar nunca es el estudio, El que es estudio lo de que la... nos va. Así es. Bueno, Baruch Bueno, Hashem, entonces nos vemos el siguiente viernes. seguro que sí. Gracias a todos los que están del otro lado, los que se conectaron hace un rato, los que van a vernos ya diferido por las distintas plataformas, bien sea por acá por Instagram o por el canal de YouTube. Muchas gracias. Que tengamos un Shabbat Gracias. inédito, que Es sea que bello. marque nuestras vidas este Shabbat. Así es. Shalom. Un Shalom, gusto una vez más, hermano. Hasta luego. hasta luego.